Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Pierola y hoy vamos a conversar con el doctor Eduardo Gotuso. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el día de hoy Salud ha presentado una serie de información donde tenemos que varias regiones de Lima y distritos de Lima están ya llegando a los picos que son iguales o casi incluso más de los picos más altos del año pasado. Ahora, esto definitivamente hace que surjan interrogantes, como por ejemplo, si estamos en una cuarentena obligatoria en estas zonas, ¿cómo es posible que estemos continuando con estos avances? Lo que pasa es los casos que se están reportando ahora no se infectaron ahora, se infectaron hace 2 semanas. Y cuando pasan las 2 semanas, ¿qué cosa ocurre? Tú comienzas a incubar de 3 a 7 días y después comienzas a hacer tu primera parte, que son signos clínicos muy discretos, y después comienzas a hacer formas clínicas más severas y terminas hospitalizado. O sea que las personas que se hospitalizan hoy día se contagiaron hace 10 días por lo menos. Y es importante que se reconozca eso. O sea, el impacto que tiene la cuarentena no se va a ver de inmediato, se va a ver en los siguientes días, cosa que siempre me preocupó porque 15 días de repente no es suficiente. En algunos sitios sí ha pasado que ya a los 10 días tú ves una disminución progresiva del número de casos, pero obviamente la primera semana no los vas a ver. Eso era justamente lo que quería consultarle, si podemos hacer unas proyecciones de cómo van los avances de los números más importantes, como es el caso de contagiados y de fallecidos. ¿Cuándo podremos esperar que esta curva comience a bajar? ¿Cuándo podremos notar que esta cuarentena realmente está haciendo efecto? Claro, normalmente tú vas a ver un impacto recién en la segunda semana y en la tercera semana. Por eso es que a mí siempre me ha preocupado la cuarentena, porque 15 días probablemente no sea suficiente y de repente lo van a tener que extender, cosa que a mí siempre me preocupa. Eh, una de las cosas que es importante es que las personas se cuiden, porque es cierto que la cuarentena restringe. Todas las experiencias que hay, por ejemplo, en Europa, cuando se cumple bien la cuarentena, el número de casos se reduce. Es bien importante cómo se reduce, por ejemplo, esta famosa cepa británica comenzaba a decaer aún antes de la vacunación. Así que es importante que la cuarentena sí trabaja rápidamente, pero no en la primera semana, recién lo ves como al 10.º día, etcétera, que tú ves menos pacientes graves, etcétera. Ahora, en el Perú tenemos un tema que no es fácil cuantificar, que es el tema de cuántos pacientes están esperando. Es decir, una cosa es contar las camas, etcétera, pero cuando están todas las camas no contamos los que están afuera. O sea, no sabemos todavía ese número exacto de cuántas personas están severamente comprometidos afuera o están en sus casas. Los fallecidos sí se cuentan porque con la Encinadef ahora tenemos un buen control de saber la mortalidad. Y actualmente el pico que tenemos en los últimos días es un pico bien importante del número de fallecidos, como una curva que va ascendiendo. Todavía no hemos llegado a las cifras anteriores, pero estamos muy al borde y en algunas áreas incluso se han comenzado a superar en relación al año pasado. O sea que sí, lamentablemente estamos en una situación difícil, en una situación que todos tenemos que hacer el esfuerzo por reducir la transmisión. Bien, ahora el objetivo para regiones como Lima es esperar que pasados los 15 días podamos salir de la zona extrema en la que nos encontramos y pasar a muy alto. Pero ¿cuáles son los índices que toma en consideración el Estado, el gobierno, para permitir que una región fluctúe, ¿no? Pase de extremo a muy alto, de muy alto a alto o en todo caso empeore? Bueno, los parámetros que están midiendo es el número de personas que entran a UCI y el número de personas que son hospitalizadas, que son tres parámetros importantes que los pueden medir día a día. O sea, esa es una ventaja. Lo que no pueden medir es el gran mundo que está afuera, el que no llega ahí. Así que por lo menos te da un alcance cercano, no es toda la realidad, pero es un alcance cercano de ver las formas severas. O sea, ves como la torre de un iceberg. O sea, ves
y eso es un poco lo que están usando. Estimo que esos son los parámetros más importantes, porque cruzar con el número de pruebas que se hacen no es muy adecuado. Y te voy a decir por qué. Porque supongamos que tenemos 1000 trabajadores y le hacemos a 1000, no es lo que tú estás viendo en la vida real. O sea, el número puede ser diferente de acuerdo a que, qué sé yo, en un hospital militar, en un centro militar o en una compañía deciden hacer despistaje a mucha gente. Sí. Entonces, el número de pruebas no es el mejor parámetro porque no es una cosa estándar, no tenemos 20.000 o 30.000 todos los días, sino que esa demanda. Entonces, más importante es medir el número de enfermos, el número de fallecidos y el número de personas que están en UCI como parámetros para ver si realmente se está bajando. Eso Bien. sería por lo menos mi recomendación inicial. Bien. Usted mencionó que recién a partir de la segunda semana de la cuarentena es que podemos comenzar a ver cambios. Ahora, eso es en el caso de que efectivamente la gente respete las normas, se quede en su casa, no haya más contagios. Pero podríamos hablar entonces de una postergación de la cuarentena, como sucedió el año pasado, de no llegar a los objetivos establecidos por el gobierno para bajar estas cifras. Así es, yo siempre, muchos conocen que yo no he sido muy favorable a las cuarentenas cuando no se hacen acompañados de otros temas. O sea, hay que hacer otras cosas. Y una de las cosas que hay que hacer primero es evitar las aglomeraciones en los bancos y en los mercados. Y para eso hay varias medidas. El alcalde de Lima, por ejemplo, veo que ahora están usando los mercadillos populares, lo que se llamaba de la chacra a la olla, para que la gente no vaya al mercado, a los grandes mercados. Segundo, la posibilidad de que se abran los comedores populares. Si yo tengo un comedor popular cerca a mi casa, yo me voy caminando ahí o llevo mi charola y saco mi comida y como en mi casa o como ahí mismo, y ese comedor evita de que yo o mi familia vayamos en el bus, hagamos aglomeración en los mercados, etcétera. Esa es una fuente importante que puede servir. El tercer asunto que es importante es buscar, tanto en provincias como en Lima, la posibilidad de aislar. En Lima tenemos casi 2000 camas en los Panamericanos, lo cual permite tener una situación para aislamientos intermedios. Eso puede servir también de que el Estado haga negociaciones o las regiones con hoteles. Hay muchos hoteles que están prácticamente quebrados, pero si ellos dan un servicio de aislar a pacientes positivos o aislar personas que toda su familia están enfermos, pero es un anciano que no se puede quedar, lo llevamos ahí, o un sitio donde vayan solamente pacientes infectados con familias numerosas. Entonces se le pasa a un hotel durante 10 días a 2 semanas aislado y entonces uno protege así. O sea, esas son parte de las medidas que son de rápida ejecución y que se pueden hacer en las provincias. El Colegio Médico ha ayudado varias veces a esa condición de tener aislados en hoteles algunas personas que sean sospechosas o que sean positivas, se van a tal hotel. Familias que están negativas pero que no pueden quedar en la casa porque hay varios casos, se van al sitio donde están los negativos, etcétera. Esas son parte de las normas que podrían ayudar. La cuarta norma es educar a la población a que si en la casa alguien tiene fiebre, tiene dolor de garganta, está tosiendo, tiene malestar, etcétera, pierde el olfato, pierde el gusto, cualquiera de esas cosas, hoy en momentos de pandemia, eso es sospechar COVID. Y eso significa que esa persona se pone su mascarilla y todos en su casa se ponen mascarilla hasta que definan bien su condición. Así que esos serían mis puntos importantes a cómo podemos restringir el número de casos que hay en ese momento, que lamentablemente son muy grandes. Es decir, busca a una cama en ese momento por un familiar y no lo vas a encontrar. Busca una cama de UCI y no la vas a encontrar. El Estado se está volviendo incapaz de poder responder a ese reto extraordinario de la demanda de la pandemia. Bien, otra pregunta. Si es que el gobierno ha podido hacer proyecciones sobre cómo va fluctuando el nivel de fallecidos o contagiados
¿Por qué es que no hizo la cuarentena antes? ¿Por qué esperó hasta este momento donde estamos viendo que efectivamente estamos igualando o hasta superando los picos del año pasado? Mira, la segunda ola en todos los países del mundo ha sido mucho más grande que la primera ola. Eso, digamos, es una cosa lamentable, es una cosa real. Países ricos como los europeos, como Norteamérica, tienen una segunda ola que es mucho mayor que la primera ola. Tenemos que aceptar que eso está ocurriendo. Tenemos que aceptar de que el Estado no ha tenido el liderazgo de ir avanzando a resolver la mayoría de estos problemas, como fortalecer la atención primaria. Ahora, si hacerlo antes o no, bueno, ha habido mucha discusión sobre en qué momento hacerlo. No ha sido fácil. Recuerda que incluso dejaron que en Año Nuevo y en Navidad no hubiera carros, solamente carros públicos, etcétera. De todas maneras, ha habido muchas reuniones familiares o fiestas o cosas clandestinas que lo que han hecho es aumentar notablemente, digamos, las infecciones. Ahora, ¿en qué momento hacerlo? Pues no hay una vara mágica que uno diga, este es el mejor momento. Y hay que irlo tomando. Creo que han hecho bien en cuantificar las provincias donde hay muchos problemas y en otras provincias donde los problemas son menores. Por lo tanto, las normas han sido puestas de manera regional, lo cual es bueno. O sea, Lima es un modelo diferente al resto del Perú, y algunas ciudades tienen situaciones diferentes y a mí eso me parece bien. Ahora, ¿cuándo hacerlo? No es fácil decir, ya lo hacemos ahorita. Lamentablemente no hay una fórmula mágica y hay una fórmula que da, que da mucho costo. La cuarentena, por ejemplo, te produce más personas informales que van a salir a la calle porque no tienen que comer, cerraron sus negocios, cerraron sus trabajos, tienen que salir. Entonces estamos creando una masa que sale hacia la comunidad a buscar el día a día. Estamos teniendo más problemas psiquiátricos, neurológicos, de ansiedad, de agresión, etcétera. Es decir, ese es el pago de una cuarentena. Y finalmente que el otro pago es que hay también transmisión del virus dentro de la familia. Alguien sale para hacer algo, viene y después se enferman todos en la familia. O sea, eso también está ocurriendo. Pero claro, por otro lado, la cuarentena es de las pocas medidas que podemos reducir la transmisión en una comunidad. Ahora, comparando la cuarentena actual con la cuarentena del año pasado, ¿hemos tenido algún aprendizaje que estemos ejecutando ahora? ¿Esta cuarentena va a ser más efectiva en cuanto a la cantidad de contagios que podríamos alcanzar o cantidad de fallecidos? Es una buena pregunta. Yo no sé qué medidas se están tomando para saber cuáles son los objetivos de la cuarentena. Estimo que deben ser varios. Hay varios cambios en relación al año pasado. El año pasado casi el 15% de personas fallecían en la casa, porque le decíamos, quédate en casa, y cuando se ha revisado los fallecidos por SINADEF, 15% han fallecido en la casa o en la calle. Hoy en día no tenemos eso porque hay más opciones. El Perú comenzó con 170 camas UCI y ahora tenemos 1.800. O sea, si algo se ha hecho bien ha sido fortalecer las camas UCI. Sin embargo, la demanda es mucho mayor, es como el oxígeno. Ahora tenemos una producción de 10 veces más del oxígeno y no nos alcanza. ¿De acuerdo? O sea, todas las fábricas están en su tope. Entonces ha aumentado la producción de oxígeno, ha aumentado todo, pero la necesidad es cada vez mayor. Y eso es un tema serio. La otra cosa es que ahora tenemos más rápido pruebas más fáciles, más seguras, más eficientes, tanto la del antígeno como las pruebas moleculares se hacen en todo el Perú. Antes los médicos no tenían pruebas en ningún lado y se usaba el pinchazo del dedo cuando eso era para diagnóstico tardío. Entonces, esas son cosas que hoy en día tenemos a favor de manejar una pandemia de esas condiciones. Sí. Yo espero que eso repercuta en la población. La población todavía está llegando tarde y todavía no tenemos suficiente atención primaria. Supongamos ahorita tú quieres consultar a un médico. Recién se han abierto los consultorios, las clínicas, los policlínicos y los centros de salud se están abriendo.
para dos cosas, para manejar el mundo no COVID y para manejar el mundo COVID. Y entonces son dos puertas diferentes. Así que desde ese punto de vista, yo creo que eso también hay que fortalecerlo. Porque antes tú te enfermabas y te decías quédate en tu casa, y después querías ir, todos los hospitales estaban llenos. Hoy en día deberían haber más opciones en cada lugar. Ojalá que sea así. Una última para cerrar. Si hacemos una mirada más cercana a Lima como región, vemos que hay distritos que están más altos que otros, ¿no? Hay distritos como, por ejemplo, tenemos el caso del distrito de Comas, Los Olivos, Surco, San Miguel, Bellavista, La Molina, Pueblo Libre, que son los que están alcanzando los picos del año pasado. Ahora, podríamos hablar de una cuarentena incluso más focalizada, no de manera regional, sino de manera municipal. Sí, en algunos sitios se ha hecho eso. En España, por ejemplo, se ha hecho en Madrid, en algunas grandes ciudades se ha hecho casi cerrar y tu barrio no te dejaban, digamos, más que salir de compras y no había transporte, etcétera, y solamente salías si tenías que trabajar, o sea, una cosa bien controlada. Eso se puede hacer. Ahora, las cifras que hay, es bien importante que se mire cada distrito día a día. Felizmente hoy en día esa es otra ventaja. Tenemos las noticias del día a día. Y yo creo que hay que educar a los alcaldes de esos distritos para que tomen decisiones diarias. Es decir, oye, tenemos tantas personas infectadas el día de hoy, vamos a hacer tal cosa. Y eso yo creo que va a ser muy importante estarlo mirando día a día para poder reducir el número. Ahí la función de los gobiernos locales es sumamente importante. O sea, los alcaldes, todas las personas de un distrito tienen que preocuparse de esa pregunta que tú has hecho. ¿Por qué mi distrito se está poniendo rojo? ¿Por qué tenemos tantos casos? Inmediatamente hay que tomar decisiones ahí. Y yo las decisiones que haría es, por ejemplo, en San Borja abren 2 consultorios de la municipalidad. O sea, el centro de salud está cerrado, pero la municipalidad te hable. ¿Tiene pruebas? Sí, tiene pruebas. ¿Te das cuenta? O sea, eso es organizar tu distrito para que los ancianos tal en tal sitio viven solos. Hay que ayudarlos, les llevan hasta comida, los propios trabajadores. No solamente la autoridad, sino los propios vecinos los ayudan. Ellos arman ¿cómo se llama? Estos mercadillos itinerantes. O sea, todo eso es digamos, una buena manera de reducir los casos en tu distrito. Y esa pregunta que tú me has hecho, yo se la haría a los alcaldes de que deben fortalecer la vigilancia en sus propios distritos y las normas en sus propios distritos para salir todo el tiempo a educar, a fortalecer, a buscar a las iglesias, a las municipalidades, a los clubes deportivos, a las universidades, a lo que hay en tu distrito que te vengan a ayudar a pasar mensajes a la población. Eso es lo que yo recomendaría ahora. Esa es un poco la queja que ha hecho el alcalde de Lima, el señor Jorge Muñoz, quien dice que está viendo mucha gente en la calle, que parece que la cuarentena no se está respetando. Claro, pero también cuando tú cierras, claro, ese es uno de los pagos de la cuarentena. O sea, la cuarentena, la gente dice, nada, todos se quedan en su casa. No es así. Si tú no tienes ingreso porque tú vendes algo o tienes un trabajo y te dicen, chao, te quedaste sin trabajo, ¿qué haces? O sales a vender algo, o cocinas algo en tu casa, o coses algo, o vendes alguna de tus pocas cosas que tienes, o finalmente sales a robar, o por último sale a ver prostitución. Es decir, ¿qué otra salida hay? Entonces, por eso es que el vendedor ambulante sale y defiende esto, porque es su día a día. Lamentablemente eso es real, o sea, con eso tenemos que luchar. Por eso es que yo digo, no es solamente una cuestión militar o de control policial, hay que resolver también la parte social. Y eso pues cuesta mucho esfuerzo y mucha economía. Y si no, la gente sigue saliendo, sigue habiendo, y entonces la cuarentena no sirve. Yo espero que la cuarentena sirva, porque no me gustaría pasarme muchos días en esta posición para nada. O sea, yo siempre he sido que la gente salga a caminar, salga a los parques, salga a hacer ejercicios, que vayan al mar o que vayan
a tal sitio. Es decir, la gente tiene que tener con seguridad, por supuesto, con seguridad hacer, digamos, cosas positivas para su vida, pero cuando tenemos esta cuestión de que el contagio es brutal y que tenemos una cepa de rápida transmisión, si no nos cuidamos, digamos, nos llega la ola pues al techo. Entonces los peruanos tenemos que ser conscientes que una de las cosas que ha cambiado es que ahora las cepas que están llegando al Perú son de transmisión más rápida. Así que hay que tener un doble cuidado. Ahora, con respecto a lo que ha mencionado, la cepa, en el Reino Unido han detectado una nueva variante, no la ya existente, sino una nueva versión. Y se teme que esta nueva versión pueda ser resistente a las vacunas. ¿Esto es una realidad? ¿Es algo que realmente debemos temer o esperar? ¿O no podemos sacar conclusiones todavía? No, todavía es muy temprano. O sea, eso solamente se ha dado con una vacuna y se ha dado en Sudáfrica. En Inglaterra, al contrario, ellos nos van a decir la respuesta, porque ellos han vacunado mucha gente y ellos tienen esas cepas. Ellos nos dirán si las vacunas de Pfizer que están usando o las vacunas de Moderna que van a comenzar a usar les sirven a ellos. Ellos son hoy en día el laboratorio del mundo. Yo quiero saber qué hacen los ingleses para responder esa pregunta. O sea, lo que ha pasado es que cuando se ha hecho el estudio de AstraZeneca, los resultados en Inglaterra de hace 3 meses daban 90%, pero en Sudáfrica daba 62%, la misma vacuna. Entonces, claro, de repente era una cepa que responde mal a eso. Eso es una dificultad teórica hasta ahora, pero frente a las otras vacunas todavía no tenemos datos. O sea, todas las vacunas siguen siendo buenas, todas las vacunas dan protección, 90% casi todas ellas y casi 100% de las formas graves. Así que yo diría que sí, creo que vale la pena medir eso, ¿no? Perfecto. Doctor Gotuso, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por brindarnos esta valiosa información. Muchas gracias, Francisco, por invitarme a tu programa y poder colaborar contigo para que tu programa sea una buena ventana de información, porque creo que hay que educar, informar y trabajar con la población. Muy amable de tu parte. Efectivamente. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta luego. Conversábamos con el doctor Eduardo Gotuso, infectólogo, sobre estos nuevos picos que han surgido en algunos distritos de Lima y otras regiones donde el nivel de alerta es extremo, lo cual es bastante alarmante debido a que estamos superando los picos del año pasado. Eso fue todo por ahora, nos vemos la próxima.